Bueno, bienvenidos a una nueva conversación de Tremendous Talks. Algunos ya me conocéis, Diego Cenzano. Bueno, entre otras cosas soy el CEO de Vico y bueno, pues estas conversaciones, pues los que las seguís sabéis que se iniciaron un poco en la época dura de la pandemia y del confinamiento, pero bueno, hemos seguido. Mi idea es hablar con gente que conozco, que creo que tiene cosas siempre interesantes que contar, que igual no son tan conocidos, ¿no? No son estos, a veces, y perdona ahí, porque no son esos grandes gurús, digamos, ¿no? Pero perdona, Sergio, por no denominarte gurú, ¿vale? Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones, y hay gente que me lo ha dicho, oye, has conseguido involucrar en estas conversaciones a gente que no conocía y que tiene realmente cosas muy interesantes y diferentes que contar, ¿no? Bueno, ojalá que esta conversación también sea así, ¿no? Entonces, para ello, bueno, pues aquí presento a mi invitado, Sergio de la Calle. Bueno, yo os cuento un poco. Él se dedica, ahora se presentará un poquito más, pero te has dedicado prácticamente toda tu trayectoria profesional al mundo de las personas, o lo que antes se llamaba los recursos humanos, Correcto. ¿vale? La transformación organizacional. Durante muchos años en Telefónica y sigues en Telefónica. De hecho, actualmente estás en la Universidad Corporativa de Telefónica. Ahora nos contarás un poco qué es y qué es lo que haces. Eres autor ya no solamente de un libro, sino de varios libros, también hablaremos de ello. ¿Vale? Bueno, Sergio, bienvenido, gracias, ¿cómo estás? A pesar de las circunstancias, todo en orden. Todo en orden. Este ya el 2021 tenía que ser necesariamente mejor que el 2020. O sea, yo ya el año pasado sellé el cupo de drama, así que este año muy bien, la verdad. Me alegro. Bueno, pues fenómeno. Oye, cuéntanos lo primero. ¿Qué es tu proyecto, tu dedicación actual, ¿no? ¿Qué es la Universidad Corporativa de Telefónica? ¿No? Suena interesante, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta llamarnos la Academia de Liderazgo del grupo. Es global, es decir, aunque teníamos un campus en Barcelona, el perímetro, por así decirlo, es todo el mundo, todo Telefónica. Como otras universidades corporativas, nació con la vocación de concentrar todos los temas relativos al liderazgo y valores y gestión de personas con un mensaje único. ¿Vale? Nosotros queremos que el liderazgo en Telefónica pues sea de determinada manera. Y entonces lo que hicimos fue concentrar todo el expertise que había en el grupo en ese campo, y eso pasó hace 10 años. Entonces yo me incorporé y participé como miembro de una faculty un par de años y ahora estoy full time como director de programas junto con 4 más. Vale, o sea que estás dirigiendo los programas. Vale, y bueno, y entonces esto del liderazgo, ¿no? Escuela de liderazgo, que suena como muy sugerente, ¿no? Y porque además luego tú estás como estrechamente vinculado ahora con tu libro y demás con este concepto, ¿no? ¿Para ti qué es para ti qué es o qué es lo que tú piensas que es el liderazgo, ¿no? Bueno, el liderazgo es un concepto que, como dice Jordi Nadal, dice, está más pisado que las baldosas del Vaticano. ¿No? Y es cierto que hay una industria alrededor del tema. Como se ha creado otra industria alrededor ahora de la felicidad y del pensamiento positivo, la industria del liderazgo es como no tiene fondo. De hecho, se hizo un estudio de cuántos libros y publicaciones se hacían al año con la palabra liderazgo en el título, y había como 2050, 2070 al año, ¿no? Entonces es como una fuente sin fondo, ¿no? Yo no me gusta ser reduccionista, no me gusta ser reduccionista, pero vamos, yo te diría que al final el liderazgo son conversaciones, ¿sabes? Llevar conversaciones. Yo, como todo el mundo, cuando empecé a tener responsabilidad sobre equipos en 2007, yo iba súper dopado. Yo iba súper dopado. Me había leído no sé cuántos libros
y como todos los de recursos humanos tenemos un gurú frustrado en el interior, ¿no? Yo iba allí diciendo, guau, ahora voy a coger a esta gente y la voy a transformar, la voy a inspirar, les voy a dar visión. Y me acuerdo que les hice una pregunta a todos ellos por separado, ¿no? Y yo le dije, oye, yo como jefe nuevo que soy, ¿qué esperas de mí, no? Y la gente me respondía cosas como, pues yo un compañero que nos ayude a desbloquear problemas, un compañero que nos dé recursos para hacer bien el trabajo, un compañero que nos proteja de los cambios de fecha, pero siempre decían un compañero, ¿no? Siempre empezaban la frase y entonces yo decía, qué raro, nadie me está pidiendo que le desarrolle, o sea, que le haga crecer. No, me están pidiendo cosas como muy normales, ¿no? Joder, que les deje trabajar, ¿no? Básicamente. Entonces a mí lo que me gusta es normalizar un poco el concepto. A nosotros no nos gusta revestirlo de una gran mística al concepto de liderazgo, sino normalizarlo. Claro, porque no hay un concepto como tradicional, ¿no? De superhéroe, ¿no? Esta especie de personaje Sí. inspirador, ¿no? Que sí, que eso, que si te toca, ¿no? Te contagia y demás, ¿no? Pero claro, hablas de ese concepto de compañero. Claro, ¿qué es ser un compañero, no? Porque al final muchas veces los compañeros a veces parecen, no, bueno, pues que no es lo mismo que amigo, ¿no? Porque a veces tú necesitas que las cosas te las digan, ¿no? Y muchas veces pues la gente le cuesta mucho, ¿no? Ahí en esa inspiración un poco para desarrollar esa capacidad de ser compañero, que es lo que la gente espera de ti, ¿qué es lo que tú identificas ahí que son los puntos claves, ¿vale? Para realmente, ¿no? Facilitar ese tipo de labor, ¿no? No les vas a salvar la vida, no eres el superhéroe que resuelves todos sus problemas, pero les haces trabajar, les haces avanzar. ¿Cómo, no? Que es un poco lo que tú crees que hay más marca la diferencia entre el buen compañero y quizá y el que no, ¿no? Bueno, yo a efectos una de las características de liderazgo, yo creo que es la autenticidad. Entonces la autenticidad también es otro concepto que muchas veces le dan ahí un componente como muy metafísico o muy simplista, ¿no? Ser tú mismo. ¿Y eso qué es? ¿No? Entonces, ¿eso qué es? Claro. Yo suelo decir que básicamente es una combinación de tres cosas. La primera es transparencia, ¿vale? La otra cosa es honestidad y humildad. Entonces, el tema de la transparencia yo creo que es muy importante. O sea, el equipo tiene que saber lo que ocurre y hay que compartirlo y compartirlo muy abiertamente. Es curioso que hace tiempo una cosa que leí, yo era muy fan del Corporate Leadership Institute, creo que tiene unos reports de lo más robusto que he leído, y en uno de ellos vi lo típico, ¿no? Lo que valora, lo más valorado, ¿no? En un liderazgo, y hubo una cosa muy sencilla que estaba como en el top 3, que era filtrar lo humano. Entonces yo creo que la transparencia no está reñida con filtrar lo malo. Entonces, yo sé, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuanto más arriba estás, más cosas sin sentido ves, se podría decir. O son más difíciles de explicar hacia abajo. Claro. Entonces, lo que yo nunca voy a entender es que un responsable de equipo se te ponga delante y le preguntes, oye, ¿qué tal fue ayer en el comité? Y me diga, fatal, eso es una jaula de grillos. O sea, llegué, no me dejaron contar nada y no sé los siguientes pasos. Pues yo honestamente creo que eso habla muy poco del liderazgo de esa persona. Yo creo que puedes decir diciendo, oye, mira, nos quedamos sin tiempo, no tuvimos espacio para discutirlo adecuadamente, así que hoy no os puedo compartir nada. Lo vamos a tratar en otro momento. Estás diciendo que, vale, que no le han dado la prioridad que te gustaría, pero, carajo, no estás desmotivando al equipo, ¿sabes? Entonces, yo creo que el tema de la honestidad es importante, pero
decir, cuando digo la honestidad es, tú puedes impregnar eso de tu opinión personal y puedes decir, hay mejores formas de organizar, ¿no?, las presentaciones y los comités para que todo el mundo encuentre su espacio. Y es honesto por tu parte decirlo. Primero lo describes fríamente y después puedes dar tu opinión personal. Yo creo que el tema de, por ejemplo, la presentación de resultados, le falta la opinión personal muchas veces de los líderes. Te dan una ristra de datos, pero no hay una interpretación individual de la persona, ¿no? Entonces, hombre, yo para ver el EBITDA, el OIBDA, el cash flow, pues me mandas un email. Pero sí me gusta la interpretación, no de mercado, no de los analistas, sino personal, de por qué has conseguido eso. Yo creo que eso es algo que también es muy fácil desde el punto de vista de los líderes, ¿no? Y por último, la humildad. Antes tú has utilizado el concepto de superhéroe, ¿no? Y es que es verdad, ¿no?, que tú ves los decálogos del buen líder y dices, ni en 1000 años. Esto ni en 1000 años lo hago, ¿vale? Por lo menos se quedan en 10, en 12, en 7, ¿no? Pero suelen ser después los empiezan a desagregar y acaban siendo 20, 25 atributos, 30 atributos, ¿no? Pero yo creo que la gente no busca líderes perfectos o infalibles. Lo que busca es más líderes humanos. Y yo creo que en ese sentido de compañero que tú preguntabas, a la transparencia, la honestidad, y yo creo que un compañero también es humilde cuando dice, oye, no lo sé. Claro. Saber decir, oye, no lo sé, pues no te puedo contestar, y admitir que siempre tienes algo que aprender, yo creo que también acerca mucho. Y esto es algo que se llevan los genes. Entiendo que tú que estás en la escuela de liderazgo de Telefónica, ¿no? Me imagino que tienes la esperanza de que no solamente es una cuestión de genes, ¿no? Porque a veces parece, ¿no?, que hay gente predestinada, ¿no?, y que tiene que pasar por determinados sitios para pulirse, ¿no?, pero que son esos líderes del presente o del futuro que van a cambiar las cosas, ¿no? Y que lo hay otros que, vamos, que por mucho que lo intentes, no vas a ir adelante. En tu experiencia, ¿hay personas que se convierten en esos líderes inesperados? Tú conoces muchos casos, realidades, y por lo tanto Sí, no es una cuestión de genes. sí. Yo no, a ver, el tema, si fuera cuestión de genes todo, y si es cierto que hay gente, los que saben de neurociencia, que no es mi caso, sí que hablan que biológicamente, bueno, hay cosas, ¿no?, que te pueden ayudar. Yo personalmente no creo que sea de genes. Tú que te dedicas a un negocio en el que la creatividad es muy importante, hay mucha gente que te dice, yo no soy creativo. A mí me gusta mucho el tema del humor, la gente me dice, yo no tengo gracia. Entonces es como si la gente como... ¿Cómo van a hablar de eso, efectivamente? Toma, nace el niño y le dice, toma, aquí le doy a un niño creativo. Sí. Y este otro bebé va a ser un bebé con mucho sentido del humor, ¿no? Y este tercero va a liderar equipos del carajo la vela. ¿Sabes qué pasa? No, Sí, que pasa a veces, ¿no? Cuando entrevistan y hablan con gente de esta que le dan el micrófono y tiene que contar toda su trayectoria exitosa y empieza, yo es que ya desde pequeñito, ¿no?, ya hacía esto otro, cantaba o manejaba el ordenador o hacía no sé qué, ¿no? Entonces, claro, muchas veces cuando se transmite esa situación, claro, hay algunos, entre los cuales yo me incluyo, te quedas como un poco, joder, pues yo de pequeño, pues yo era un desgarramantas, chico, porque yo, la verdad es que tampoco identificaba claramente tantas habilidades, ¿no? Pero bueno, aquí he hecho lo que he podido, tampoco es gran cosa, ¿no? Pero entonces no, muchas veces hay mucha literatura, ¿no? Hay mucha literatura sobre las diferentes inteligencias y las distintas preferencias, ¿no? Por eso te he dicho que la gente que habla de neurociencia pues lo tiene un poco más claro, ¿no? Yo es verdad que suelo decir que cuando hablan del talento, yo siempre suelo decir en plural, los talentos. sí. Porque ahí la gente suele definir el talento de una forma que yo creo que las competencias halo, ¿no?, las más predominantes o las más visibles, pues cobran un protagonismo, ¿no? Yo he conocido grandes líderes que hablan en público fatal.
lo que tiene que saber es transmitir. Sí. Y las distancias cortas, yo al liderazgo le doy mucha más importancia en las distancias cortas que en las distancias largas. Sí. Entonces, es verdad que hay gente pues, que se pone en un auditorio y te maravilla 15 minutos, pero después, a mí lo que me interesa es que cuando me meto en una sala con él 60 minutos, ahí es donde me tiene que maravillar. Cuando estemos viendo un proyecto, me dé una visión, me descubra cosas, me haga crecer, ¿sabes? Me haga desarrollarme y, ¿por qué no decirlo? Lo pase bien por el camino. Entonces yo el liderazgo un poco más ostentoso, ¿no? Que nos tienen acostumbrados un poco la escuela estadounidense, yo le doy un valor relativo. Y se enseña, porque claro, esto lo estáis enseñando, o sea, esto se puede aprender, que se puede enseñar, ¿no? Que quizá cuando trabajáis en la escuela o tú, digamos, en tu experiencia personal, estos rasgos que hablas de compañero y claves es un poco por donde focalizáis un poco ese nuevo liderazgo, ese liderazgo un poco más contemporáneo, vamos a decirlo, ¿no? No, nosotros creemos que el aula no es más que un sitio donde tienen que descubrir cómo hacerlo después en el día a día. O sea, la transformación no se produce en un aula. Yeah, claro. La transformación se produce cuando hay una serie de comportamientos que se convierten en los mayoritarios, ¿no? Y cambian las formas de trabajo. Entonces nosotros en aula lo que intentamos es compartir eso, comportamientos observables e imitables. Creemos que al final, yo esto es algo que digo mucho, somos como niños. No hacemos lo que nos dicen que hagamos, hacemos lo que vemos. Claro. Entonces yo creo que sí que se puede formar a los líderes dándoles herramientas, ¿no? Herramientas, y ya te digo, que sean en el día a día y que sean como muy observables y muy imitables. Muy imitables. Entonces yo creo que sí, de nuevo, depende de un poco de cómo aterrices los mensajes. De cómo aterrices los mensajes, porque si tú le pones a hablar de generar confianza, pues te puede decir que ese tío va a salir del aula con los pies fríos y la cabeza caliente. Claro. ¿Vale? Pero si tú dices, oye, para generar confianza vamos a ser honestos. ¿Qué es ser honesto? Pues ser honesto es decir siempre la verdad. Entonces vas aterrizando los conceptos a cosas que la gente pueda utilizar en una llamada telefónica, en una conversación en one-to-one, en una explicación al equipo, pero tienen que ser cosas como muy pegadas a la realidad y a la gente. Si tú metes a un líder en una sala y le dices, tienes que abrazar la diversidad, pues suena muy bien. Pero lo que le tienes que decir es otra cosa. Tienes que decirle, oye, pues mira, lo que es deseable es que todas las personas en tu equipo tengan su espacio para expresarse libremente, sus opiniones sean tenidas en cuenta en todos los casos, independientemente de la posición que tengan en el equipo. Eso se entiende bien, porque yo no puedo decir, peor sería si yo digo en un país que en tu equipo tienes que tener una mujer, un joven, alguien con etnicidad, un extranjero. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos que generar un ambiente inclusivo. Los líderes tienen que generar un ambiente inclusivo. No se tienen que perder en las métricas de diversidad. Las métricas de diversidad están bien, pero están orientadas un poco más externamente. Entonces, lo que tiene que saber el líder es que lo que tiene que generar es un ambiente de inclusividad, que es cuando la diversidad puede florecer, ¿no? Ese es hablarle en esos términos. Si les hablas con frases de tipo póster o con títulos de libros, yo creo que te pegas un tiro en un huevo.
Sí, sí, lo entiendo, sí. Ahora, yo creo que hoy en día, yo creo que la gente cada vez somos más conscientes de lo complejo que es todo como para que una frase bonita, ¿no? No nos ayude mucho, ¿no? Entonces, sí, sí, sin duda. Oye, saltando un poco de temas y saltando sobre todo al tema, a tu tema favorito, que es el humor, ¿no? Yo creo. Yo entiendo que a ti, para ti, para tu trayectoria profesional, el humor tiene que haber sido una herramienta o un elemento fundamental. En qué grado? O sea, ¿qué papel ha jugado en tu carrera profesional, pues en tus momentos donde estabas o has estado en Telefónica en proyectos de cambio organizacional, traccionando ahí pues una evolución hacia una empresa pues como es ahora Telefónica, que todos percibimos que ha cambiado de forma muy significativa, ¿no? Respecto a otros tiempos, ¿no? Incluso en este momento donde tienes que apoyar o formar estos líderes, ¿no? ¿Qué papel ha jugado el humor en tu vida profesional? Bueno, lo primero comentar que sí, efectivamente, yo soy activista del humor, pero antes, relacionándolo con la pregunta anterior, yo no era un niño especialmente divertido, ¿vale? De hecho, yo me reencontré con el humor, yo creo que en el sitio más inesperado, que era en el cuartel, haciendo el servicio militar, ¿no? Fue un chaval que hacía la mili conmigo, quien me dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Era una persona súper expansiva, ¿no? Y un día, cruzando el cuartel, el tío se paraba con todos y con todos tenía algún comentario, alguna gracia, qué pasa, figura, no sé qué, monstruo, qué tal. Entonces yo le dije, oye, Rivera, si no te callas ya, no vamos a llegar al otro lado del cuartel nunca, ¿sabes? Y él me dijo, de la calle hay que regalarse, me dijo. Entonces era una suerte, era una persona, ahora que la palabra conseguidor tiene muy mala fama, pero Rivera era una especie de conseguidor. Entonces yo dije, hostia, este hombre se concibe como un regalo, ¿no? Y es el humor, su vehículo, ¿no? Entonces yo, después del servicio militar, fui a la empresa y yo dije, pues oye, a lo mejor esto sirve. Y sí, me di cuenta que el de compras, pues priorizaba mi petición sobre la de otro cuando yo le entraba con humor. Y el de sistemas, pues, me metía un parche en producción, incluso cuando no había una ventana esa semana. ¿Por qué? Porque conseguía crear un puente con él y conectar de una forma distinta, ¿no? De hecho, siempre lo he utilizado a ese nivel, para conseguir cosas, por así decirlo. Entonces, cuando empecé a tener responsabilidad sobre personas, me acuerdo perfectamente de que estábamos en el auditorio, estábamos toda la dirección, no éramos pocos, y el director, para intentar hacerlo un poco más llevadero, ¿no?, la reunión, dijo, bueno, y ahora tenemos varios jefes recién nombrados, en vez de que se presenten ellos, que les presente alguien del equipo. Y entonces empezó a ir por unidad diciendo, a ver, tú presenta a tu jefe. Claro, la gente en público, tener que hablar de tu jefe y sin habértelo preparado, pues la gente se fue a los espacios comunes, ¿no? Entonces a decir, no, mi jefe es muy trabajador, Carlos es muy trabajador, es muy responsable. Sí, no, trabaja mucho y tal. Entonces, cuando llegó, me dijo, Nacho, presenta a Sergio, ¿no? Entonces Nacho dijo, pues Sergio es muy ingenioso. Nos reímos mucho en las reuniones de estatus. Yo me quedé así un poco como, hostia. Y yo, claro, miré a mi director y el director me miró como con una mirada de decepción, como diciendo, este me ha salido rana. Yeah. La cuestión es que yo lo que me di cuenta es que el resto de la gente también me miraba y decían, mira ese, ¿sabes? Y de alguna forma yo dije, ahí va, pues en un entorno en el que todo el mundo quiere parecer deliberadamente serio, asociando la seriedad a la profesionalidad, una forma de distinguirme es Sergio utiliza intensivamente el humor. Con Sergio trabajas, pero además te lo pasas bien.
Entonces yo lo que suelo decir es con el humor, que es como el ingrediente secreto de la Coca-Cola, que es una cosa muy pequeña, casi todo es agua y azúcar, pero tiene una cosa muy pequeña que le hace distinto a los demás. Entonces yo con Robert, Isabel, todos los compas que estábamos allí, todos los mandos intermedios en aquella época, pues a efectos de productividad, pues más o menos éramos todos iguales. Ya. Más o menos, todos éramos gente buena, gente robusta, sacábamos los proyectos. Entonces, ¿de qué forma podías diferenciarte, no? Para mí fue el humor. Una mezcla de creatividad y humor fue lo que me ayudó a distinguirme y a tener una carrera un poco más prolongada, por así decirlo, que el resto. Entonces, a mí sí me ha servido como una herramienta para progresar, por así decirlo, para marcar la diferencia en un entorno organizativo donde casi todo el mundo se parece peligrosamente. Claro, claro. Bueno, mucho de esto que comentas lo has reflejado en un libro, que lo tengo por aquí, se verá aquí al revés. Bueno, Lidera con sentido de humor, ¿vale? Que este es el libro, uno de los libros de Sergio, porque luego hablaremos que tienes otro recientemente lanzado. Bueno, yo he estado, bueno, obviamente me leí el libro en su día y luego lo he ido repasando para preparar esta conversación. Y la verdad es que hay momentos en los que es bastante divertido. Yo os lo recomiendo. De todas maneras, bueno, podéis ir a Amazon y ahí veréis que tiene una valoración de 4,7/5, lo cual es una valoración bastante interesante. Yo creo que ahí se nota que tienes muchos amigos, tienes mucho, ¿no? Porque es una valoración altísima. Pero bueno, sinceramente, yo doy fe en que es entretenido, pero a veces es como el riesgo, ¿no? Que te parece que el humor es inofensivo, en el sentido de inofensivo, lo digo inofensivo que no tiene trascendencia, ¿no? Y el humor a veces puede tener un efecto negativo, pero al mismo tiempo tú lo dices, insistes mucho en ello y eres categórico y dices, no, el humor en el trabajo, ¿no?, es bueno. O sea, el humor en el trabajo realmente es útil, tiene efectos positivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles, bajo tu punto de vista, son esos efectos positivos, ¿no? Porque claro, para que no pensemos que esto es simplemente también una cosita pues para que todos estemos más a gusto, que yo creo que es muy importante, porque eso probablemente aumente la productividad, ¿no? Y el rendimiento y la gente está a gusto. Pero sí que tiene, y tú lo cuentas en el libro, muchas cuestiones que realmente ayudan, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es curioso porque muchas veces me invitan a dar una charla de motivación o para mejorar el ambiente. Y yo suelo rechazarlo, suelo decir, no, no, yo no soy un orador motivacional, ni mucho menos. Yo soy un gestor. Yo soy un gestor. Entonces, yo el humor no lo enfoco a la mejora del ambiente laboral, que como tú bien has dicho, pues ya de por sí está muy bien. Si ya consiguieras eso, ya sería mucho. Pero yo prefiero enfocar el humor como una herramienta más de diferenciación, como te acabo de comentar, pero también una herramienta para conseguir tus objetivos, ¿no? Ahora mismo tenemos un gran problema de impacto de la comunicación, porque como estamos tan inundados de impactos de comunicación, claramente el humor es algo que te permite atrapar más la atención y hacer los mensajes más memorables. La gente, el primero, no los vas a tener mirando el dispositivo si eres capaz de dar golpes de humor, y adicionalmente lo van a recordar el mensaje al día siguiente, quizá la semana siguiente, cuando ahora ya tenemos una nube de pedo que no sabemos ni lo que hemos visto hace ni media hora. Entonces, en ese sentido, tiene un valor. Adicionalmente, la gente que utiliza el humor está comprobado, tú que te has leído el libro, pues la primera parte me pongo un poco erudito porque intento dar muchas evidencias. Para mí mi sorpresa, por eso te he dicho que son como varias fases. Yo al principio lo utilizaba a nivel individual, después lo utilicé para diferenciarme. Y la cuestión es que cuando empecé a documentarme un poco vi que no era una vibración personal, sino que está muy constatado Sí. de que es una herramienta útil y legítima en el ambiente profesional. Simplemente
pues no se ha explotado porque parece frívolo. Porque se me parece frívolo y nos hemos ido a otras metacompetencias un poco más glamurosas, ¿no? La verdad es que hacer un libro específico del humor como habilidad profesional, yo cuando llegué a mi casa después de una conferencia, hice una conferencia sobre el tema, la primera vez que lo hice, y yo llegué a mi casa y dije, Elena, creo que voy a escribir un libro sobre el humor como habilidad profesional. Y Elena me dijo, ¿un libro será un post? Y yo Claro. dije, no, un libro. Y la mujer dijo, no te da para eso, me dijo. Pero es que hay un montón de evidencias que te dicen, mira, que sí. Yo cuando algunas veces la gente me empieza a discutir que es muy peligroso, que es riesgoso, que tradicionalmente te pueden tomar por el pito el sereno, no sé qué. Yo siempre atajo ya eso. Digo, mira, pues Stanford tiene un programa de desarrollo del humor para directivos. Se llama Humor Serious Business. Y dice la gente que Stanford tiene... Ah, bueno, pues si Stanford tiene un programa, pues ya está, perfecto. Ya tienes toda la razón. Pero lo suelo utilizar, por cierto, han sacado ahora un libro en febrero, las directoras del programa, se llama Humor Seriously, es peor que el mío, bastante peor, Me imaginaba. por supuesto, es mucho peor, pero lo firma Stanford, por tanto tiene mejor nota en Amazon que yo. Todavía. Pero a lo que voy es que yo suelto lo de Stanford y ya todo el mundo dice, ah, bueno, pues entonces vale, pues entonces vamos a escucharte, ¿no? Entonces, sirve para la gestión del conflicto. Yo tengo una visión del trabajo tirando a dura. O sea, yo el día a día, yo entro al trabajo y pienso en los problemas que tengo que solucionar, porque quiero que me pagan para eso, para solucionar problemas. Y está tensionado los presupuestos, el equipo, la relación con otras áreas, y los resultados no acompañan en los últimos años como nos gustaría que acompañaran. Acompañan en una cosa o no en otra. O sea que yo tengo una visión del día a día pues bastante realista. Pero por todo ello es mucho más válido el humor, ¿no? La gestión del conflicto, la resiliencia. Y después a efectos de liderazgo acerca mucho, genera confianza en un entorno en el que sabemos que los profesionales desconfían de sus líderes. Eso nos lo dicen un montón de estudios sobre el tema de la confianza. Y la verdad es que, no sé, me podría quedar toda la tarde hablando de ciertos beneficios, pero bueno, con esos yo creo que ya te das una idea. Y luego también identificas algunos riesgos, ¿no? El riesgo de que a veces el humor se utiliza para atacar, ¿no? Más que para ser sarcástico o crítico con alguien o con un grupo de personas, y que eso a veces, pues, la gente es ese mecanismo un poco como ofensivo, ¿no? Y también otro que es que te pases de frenada, ¿no? Y seas como un poco, te conviertas un poco, te perciban como el graciosillo del grupo, de la empresa, lo que sea, ¿no? O sea que hay unas líneas, ¿no? Que independientemente de que, y es indudable, yo también lo pienso, ¿no? Que el humor te puede ayudar mucho, hay ciertas líneas que es mejor no pasar, y que hay ciertos riesgos, ¿no? Que a veces asumes, ¿no? Bueno, sí, yo lo suelo comparar lo suelo comparar y suelo utilizarlo en mis conferencias. Siempre pongo la foto de un niño saltando de un columpio en la parte alta del balanceo, ¿no? Entonces, todos lo hemos hecho, todos hemos jugado. Y ese momento de saltar del columpio, tú no sabes cómo vas a acabar en el suelo. Pero normalmente, ¿cómo acabas? Sí, sí, Bien, más bien. Sí, sí, claro. acabas bien, con una risa. Entonces la gente te mira y piensa, uy, se va a hacer daño. Pero no, normalmente acabas de pie. Acabas de pie, te has divertido tú y la gente que te está mirando dice, ole. Entonces, es cierto, hablamos sobre las líneas rojas, obviamente
no todo vale. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de los límites del humor. Hay un debate muy abierto, especialmente por el efecto de las redes sociales. También porque la sátira política y ese tipo de cosas pues ha ocupado algunas portadas, o religiosa, ¿no? La sátira religiosa. Entonces, a ver, la capacidad de ofender existe dependiendo de cómo utilices el humor. Pero si tú, como norma básica, no utilizas a un tercero como blanco del humor, pues muy difícilmente vas a ofender. Es que yo es cierto que gente de nuestra generación, y lo dejo ahí, Diego, ¿no? Eso de esa manera un poco así Lo como dejo así, gente de nuestra generación, y ahí lo dejo. Pues bueno, voy a ser un poco más práctico. En los millennials, ¿no? Te 80, refieres a los millennials, ¿no? De la los viejerias, los, los viejerias, en los 80 y en los 90, pues oye, como que anchas Castilla. Sí, Allí hacíamos chistes de lo más sí, deleznable. sí, Y sí. lo voy a decir con las palabras. Era de lo más deleznable. Yo, cuando alguien me dice, yo echo de menos aquella época en la que podíamos bromear de todo y nadie se ofendía. Y bueno, nadie se ofendía o nadie lo decía. Pero no, estábamos chicos y chicas y hacíamos guerras de chistes de machistas y feministas. Digo, sí, sí. Pero no me dirás que detrás de esos chistes habría una crueldad brutal y una tolerancia hacia determinados comportamientos inadmisibles. Vamos, que hicimos chistes sobre las niñas de Alcácer en los 90. Sí, sí. No, yo creo que eso demuestra que teníamos muchísima menos empatía. Claro, ¿queremos volver a eso? Yo no quiero volver a eso. Yo prefiero perder 10 chistes buenos, por así decirlo, o Mira, inofensivos, si con eso consigo quitarme 2 nocivos. Entonces, chistes gruesos que tengan a un colectivo por blanco, pues tú erradicas eso. Y en el trabajo, ahí no es tan grueso las bromas, pero en el trabajo hay un humor muy extendido que es hacer bromas, burla o mofa del departamento de al lado. En las grandes empresas ya, hombre, habrá yo cosas machistas, racistas, sexistas. En una organización yo no creo que ya haya gente tan idiota de hacerlas. Y si hay alguno, pues es que está muy bien identificado. sí. Pero hay bromas que parecen más inofensivas, pero que organizativamente hacen mucho daño. Que es lo de colgar el teléfono y empiezas a carcajearte del departamento de al lado, ¿no? Eso no construye. No, Y ojo, que normalmente puedes tener éxito. La gente te ríe ese tipo de bromas. Ah, sí, es verdad, jajaja. Ja, ja. Pero al final lo que estás creando una cohesión de tu equipo a costa de la imagen de otro, ¿no? Entonces es muy común volver a una reunión y bueno, es que estaba fulano en la reunión y ya sabes cómo es, que no saca la cabeza del culo y todo el mundo te ríe la gracia. Pero al final estás hablando de un compañero, ¿no? La gente que te ríe esas gracias pensará, joder, ¿qué dirá de mí? ¿No? ¿Qué chistará de mí? Entonces, evitar ese humor, y es relativamente fácil evitar ese tipo de humor, y no deberías tener miedo a ofender. De hecho, incluso cuando tu humor no consigue el efecto final, que es provocar la risa, la gente aprecia el riesgo. Y eso hay estudios que lo verifican. Es decir, ahí si alguno que me está escuchando está pensando que no, que un buen líder tiene que parecer serio, la ciencia te dice que no. Que primero no afecta ni a la percepción de tu inteligencia y lo peor, no afecta a lo mejor, no afecta a la percepción de tu estatus. De hecho, la gente que utiliza el humor deliberadamente suele ser percibida de mayor estatus.
Entonces no hay que tener miedo a que te tomen por el pito el sereno, por ejemplo, que suele ser un argumento muy extendido. Yo te diría que el riesgo merece la pena y la gente lo aprecia. Claro. Es interesante porque en tu libro realmente identificas como pautas, ¿no? Y consejos, ¿no? Y además muchos de ellos están basados en experiencias tuyas personales, que además las cuentas en el libro, ¿no? Casos reales, que yo creo que le da mucha, bueno, le da mucha veracidad, ¿no? Le da mucha autenticidad y demás, ¿no? Y además que son cosas que todos de una manera u otra igual hemos vivido situaciones parecidas, porque si te das cuenta, en el mundo corporativo, empresarial, bueno, cada uno hemos vivido sus experiencias, pero hay muchas que pues que son, pues a ti te pasó esto, a mí también, pero no exactamente igual y tal, ¿no? Entonces, una serie de salidas, una serie de recursos que luego, claro, estructurados en un libro, la verdad es que te dan unas pautas interesantes, ¿no? Y yo, por ejemplo, hay alguna que es, bueno, pues igual que tú dices, oye, no te rías de alguien que no está ahí o de un tercero, pero hazlo sobre ti mismo, porque cuando eres capaz de reírte de ti mismo, pues realmente, bueno, pues le das credibilidad y le das sentido, no vas a ofender a nadie y yo creo que es lo que más te legitima y más te acerca a la gente, ¿no? Que reconocer, que reconozcamos nuestros defectos, nuestras historias y demás, ¿no? Entonces me gusta bastante esto y pues lo dejo a la gente que vea el vídeo para cuando se compre el libro, que seguro que lo van a hacer. Caray, culpa del directo. Bueno, entonces, yo creo que es ahí interesante que la gente que le guste le eche una ojeada porque yo creo que merece mucho la pena. Y porque en base a esas experiencias tú das como consejos muy concretos, ¿no? De cómo, vamos a decirlo, entrenar ese humor. O sea, que sí que es entrenable, realmente sí que hay pautas, ¿no? Que tú puedes identificar algunas de ellas y que te pueden ir ayudando a sacarle ese partido, ¿no? No sé si eso forma parte de tu nuevo libro, porque justo ahora que, bueno, pues me apetecía hablar contigo y hablar de ese libro, recientemente he visto en LinkedIn a tu editor en un breve vídeo partiéndose de risa y presentando el nuevo libro que has hecho, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de qué va y qué es lo que añades un poco a tu discurso, a tu visión con este nuevo libro? Sí, todavía no es este, creo que lo han puesto ya en preventa en Amazon, pero todavía tardará un mes y medio estar en librerías. Justo me han mandado una caja con unos pocos para los amiguetes, la familia, que se llama Divertirse trabajando. Entonces, la diferencia que tiene respecto a Lidera con sentido del humor es que el primero está más pensado en el sentido del humor como una habilidad individual para sacarle partido en tu, por así decirlo, en tu círculo de influencia, ¿no? Divertirse trabajando da un pasito un poco más allá y es un libro como más corporativo. Habla del humor como palanca de cambio y de hecho lo utilizo como hilo conductor la visión que yo tengo del cambio transformacional y sobre todo lo que pongo mucho foco en las empresas en las que sus líderes han identificado que el humor o la diversión pueden ser un atributo de marca. Entonces, son empresas que se posicionan públicamente como que la experiencia que ellos ofrecen, ya sea como empleadores o como proveedor de servicios, la diversión es un valor. Entonces, pongo un montón de ejemplos de empresas. Algunos son muy conocidos porque se hicieron virales en su día. Un Southwest, por ejemplo, o un Virgin, son muy mediáticos. Pero también lo que he intentado buscar es tirar de pymes, de empresas más chicas. Claro. Bueno, yo digo pymes, pero hay gente que es startup, depende de su madurez. De empresas pequeñas, como, bueno, pequeñas y medianas. Cuando tú dices, claro, Sí, todo es pequeño comparado con mi empresa o claro, con Virgin. es un recurso que está al alcance de la mano de cualquiera, porque muchas veces cuando hablas de referencias, ¿no? En el mundo del management, a veces te dicen, bueno, el caso de, ¿no? Zara, el caso de
Pues No, 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 pero ahí dices, saco un cielo santo, montón. ¿no? Es que son casos de tal, pero claro, el humor yo creo que lo puedes introducir a tantos niveles, ¿no? Y es mucho más asequible, ¿no? O sea, en ese sentido. De hecho, hay un montón no solo traigo empresistas, también traigo autónomos y profesionales independientes, freelancers, que han conseguido distinguirse. Es decir, y estoy hablando de empresas de 80, empresas de 20 y gente independiente. Sí. De hecho, tengo varios testimonios porque hay una parte en la que entrevisto a directivos de ese tipo de empresas, ¿no? Para destilar por qué lo hacen de forma consciente, ¿no? Y traigo también freelancers. Pero es que hay ejemplos de gente que está utilizando el humor a un nivel vamos, de autónomo, de relación con el cliente. Sí. Hace poco se viralizó una foto de la camioneta de un tipo que se dedica a las reformas, y el branding de su empresa es Robert Refor más, ¿vale? Entonces, yo la verdad es que cuando ves la camioneta de este tío, yo digo, joder, yo le llamaría solo para verle entrar por mi casa y decirle, tú eres Robert. Y sí, Robert Refor más. A ver, tengo una foto muy buena de un bar de las afueras de un pueblo del norte de Galicia que se llama, el bar estaba lejos, ¿no? El bar. Y entonces el bar, consciente de que tiene una carencia, la convierte en una virtud y le llama al bar el quinto coño. Entonces, la verdad es que te pilla lejos, pero ¿no te parece atractivo, Diego, decir con los colegas, oye, quedamos y vamos al quinto coño? Sí, sí, sí. Es decir, convierte una carencia en una virtud Hay una capacidad de utilizando. recuerdo, es una capacidad de recuerdo que es un tema esencial en una empresa, claro, que te recuerden, ¿no? Entonces eso es lo que realmente marca la diferencia. Sí, sí, sin duda. No, no, y hay un montón de empresas que son muy pequeñas. Cuate, aquí hay tomate, ¿sabes? Que es una frutería. O hay un montón de ellas que soy churrero y lo sabes. Hay un montón de empresas que dicen, bueno, total, mi producto no se distingue significativamente del de la churrería de 2 manzanas de más allá, ¿no? Pero la gente, simplemente al entrar ya en mi churrería, ya viene con una sonrisa. Hay algunas cosas que tienen una vida más corta, ¿no? Sí. Que tienen una vida más corta, pero durante un tiempo el factor diversión te puede llevar a sitios donde no imaginabas. Claro. Y pongo un ejemplo de una heladería. No, son gofres en forma de verga en el barrio de Chueca, en Madrid. No me acuerdo cómo se llama. Es increíble. Sí, sí. ¿Por qué? Porque que ya no te comes un gofre, no te comes un dulce. Es una experiencia. Pero Exactamente. es una experiencia que entra desde que te sirven y tú pides la salsa y pides el sabor. Y es una experiencia que, que además se viraliza muy rápido, Claro, claro, claro. se viraliza muy rápido y por supuesto hay gente que se ofende. Sí. Tú antes has comentado, ¿hay gente que se ofende? Sí, sí, hay gente que se ofende, claro que sí. Porque tú pasas por delante de la tienda y ves lo que ves, que es una ristra de vergas, todo el mostrador. Yo pensaba que era flor de un día y ahí sigue, Sí. porque la gente se quiere divertir. Digo, la gente se quiere divertir. La gente dice, oye, pues me como un dulce, pero además me como un dulce y me divierto. La gente quiere volar, pero quiere volar y quiere que le traten y sentirse como parte de un show. Y por eso Southwest, que es una low cost, lo peta en Estados Unidos. No como Ryanair en Europa, que hace justo lo contrario, convierte la experiencia en un dolor. De tortura, sí, 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 sí. Pero hay un montón de empresas que la gente se está acercando a ellas porque la experiencia de cliente, que es lo más difícil,
Es lo más difícil, porque permitir que los empleados se diviertan entre ellos, pues está muy bien. Pero yo, ¿para qué quiero a mis empleados haciendo batallas de pistolas Nerf o jugando al futbolín en la oficina si eso no tiene un retorno? Claro. Entonces, yo a lo que me refiero es a la aproximación al cliente, que hace falta ser muy valiente para empoderar a tu equipo, como hizo Zappos en su día, y permitir que la relación con el cliente, la gente se permita pues ser ellos mismos y utilizar el humor. Muy interesante. Yo creo que nos has convencido de que es una de las próximas lecturas. No te lo compres, no te lo compres, este te lo envío. Este te lo envío. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conversación interesante. A mí por lo menos me ha parecido interesante y me ha divertido. Me ha divertido mucho el percibir que es algo que no está reñido, ¿no? Ser profesional y divertirte no está reñido, el tener un negocio o jugar una actividad y darle un poco esa clave de humor puede ayudarte mucho en tu entorno, con las personas con las que te relacionas, pero incluso también en esta última parte como mecanismo de relación con los clientes, ¿no? Lo cual yo creo que abre muchas oportunidades y además yo creo que asequibles, ¿no? Para muchas pequeñas empresas, ¿no? Entonces, nada, gracias. Ha sido un placer. Yo creo que a ver si nos podemos ver próximamente a pesar de las circunstancias. Sí. Y bueno, pues nada, un abrazo y seguimos en contacto. Pues muchas gracias. Hasta otra.